Hoy se llaman tayikos, de habla persa, asiática central, a menudo confundida con primos distantes de iraníes o afganos. Pero mucho antes de que los nombres fueran tallados en mapas nacionales, mucho antes de que la poesía persa resonara a través de los bazares de Samarcanda o los valles de Badakhshan, estas personas ya estaban aquí. De pie en el corazón de Eurasia, observaron a los imperios levantarse y caer como tormentas de polvo. Alexander vino y se fue. Los árabes trajeron su guión y mongoles su fuego. Sin embargo, el ADN debajo del suelo cuenta una historia más tranquila y más antigua, una que nunca se ha desvanecido realmente. Comienza no en las páginas de la historia, sino en el silencio de los esqueletos. En lo profundo de las capas de sedimento en Asia Central, los científicos descubrieron un rompecabezas para el que ningún libro de texto los había preparado. Los cráneos enterrados hace miles de años, desde los pastizales azotados por el viento de la estepa hasta los pisos secos de las ciudades desaparecidas en el Oxus, tenían ecos genéticos que todavía viven en las venas tayicas hoy. Pero aquí está el giro: los tayikos, aunque los hablantes de persa, no descienden de los persas. Su idioma vino del oeste, sí, pero su sangre corre desde el este, el norte e incluso el sur. Es aquí el misterio comienza. El genoma tayika no se sienta perfectamente en una caja. Se extiende a través de imperios y milenios. Sostiene la fuerte huella de los antiguos guerreros de la estepa indo-iraníes, los mismos ridros de caballos que tronaron desde las llanuras eurasiáticas hace 4000 años. Llevando el fuego de una familia lingüística que algún día dominaría a la mitad del mundo. Pero esos guerreros no entraron en el vacío. Conocieron a los constructores de Bactria y Margiana, civilizaciones agrícolas que ya florecen en exuberantes oasis, adoran fuego, construyen palacios y comercian con los lápiz con el valle del Indo. Y luego sucedió algo sorprendente. Los guerreros y los granjeros no solo chocaron, se fusionaron. No en conquista, sino en linaje. El resultado fue un pueblo híbrido, parte de la estepa, parte de la civilización. Feroz y enraizado. Móvil y urbano. Sus hijos llevaban la sangre de ambos mundos. Y se quedaron. Esta es la base de la historia genética tayika. Ni un solo origen, sino una síntesis. Y lo vemos hoy en el ADN, la poderosa presencia del haplogrupo R1A, un linaje masculino que irrumpió en la estepa durante la Edad de Bronce. Combinada con el legado materno de los agricultores de Bmak y los colonos de meseta iraní. Es una dualidad tan antigua como la civilización misma. Pero lo que hace que la historia tayika sea diferente a cualquier otra es que esta fusión genética, este delicado equilibrio, no fue borrado por las olas de la historia. Se mantuvo estable. A través de invasiones, cambios culturales, imperio tras imperio. Los tayikos siguen siendo sorprendentemente similares a los asiáticos centrales de la Edad del Hierro en su composición genética. Esto no es solo raro. Es casi desconocido. Mientras que la mayoría de las poblaciones de todo el mundo sufrieron cambios importantes, absorbiendo conquistadores, mezclar con migrantes y perder el rastro de sus orígenes, los tayikos mantuvieron intacto su núcleo genético. Los científicos lo llaman continuidad. Podríamos llamarlo supervivencia. Y, sin embargo, la supervivencia no fue quietud. Con el tiempo, otros hilos comenzaron a tejer en este tapiz, sorprendentes, a veces hilos desconcertantes. Desde el este vino susurros de nómadas mongol y turco. Desde el sur, una señal extraña y antigua, inequívocamente del sur de Asia. Y desde el techo del mundo, otra voz completamente, una que sorprendería incluso a los genetistas experimentados. Pero llegaremos a los que a tiempo. Por ahora, lo que importa es esto: debajo de las palabras persa, más allá de los mapas políticos, habla el genoma tayiko. Y lo que dice es mayor que los reyes. Habla de adoradores de fuego y señores de caballos. De valles protegidos por antepasados que nunca se fueron. De un pueblo escrito no en fronteras o libros, sino en piedra y silencio.
Mucho antes de que se pronunciara la primera palabra persa en Asia Central, mucho antes de que la ruta de la seda se abriera paso a través de las montañas y los desiertos. La tierra que se convertiría en el hogar de los tayikos ya estaba tarareando con la vida, pero no la especie grabada en crónicas dinásticas o talladas en las paredes del palacio. Fue una revolución tranquila. Uno escrito en los genes de los agricultores y jinetes. Hace miles de años, dos mundos se movieron lentamente el uno hacia el otro. Desde los pastizales del norte, los nómadas de la estepa indoirán descendieron, maestros de caballos, fuego y cielo. Sus vidas pulsaron con el ritmo de la migración. Montaban no solo con ganado y carros, sino también con lenguaje. Lenguaje que sembraría civilizaciones de India a Escandinavia. Su línea de sangre tenía el marcador genético R1A M17, una firma tan duradera que incluso hoy en día, más de la mitad de los hombres tayikos lo llevan como una insignia silenciosa de ascendencia. Pero la estepa era solo la mitad de la historia. Al sur, se desarrolló un ritmo muy diferente. Aquí se encuentran los reinos oasis del complejo arqueológico de Bactria, Margiana, Mac. Estas eran personas establecidas, constructores de templos y comerciantes de lapislázuli. Elaboraron cerámica elaborada, enterraron a sus muertos con cuidado y no dejaron un guión escrito, solo los rastros arqueológicos de un mundo que ha de orden ya conocido, mito y permanencia. Su ADN, conformado por milenios de agricultura y ritual, fluyó de la meseta iraní y se pilló contra el valle del Indo al sur. Y luego, hace unos 4.000 años, estas dos corrientes se cumplieron. No en fuego, sino en fusión. Los nómadas indo-iraní no destruyeron las ciudades de Mac. Se casaron con ellos. Los hijos de la estepa tomaron hijas del oasis. Los idiomas doblados, los mitos se fusionaron y algo nuevo nació, una población híbrida que no creó imperio, y ningún conquistador definido. Este era el núcleo ancestral de los tayikos. No es una tribu. No es una nación. Pero una aleación genética, forjada en el crisol de la Edad Central de Bronce, Asia. Un pueblo con la movilidad de la estepa y el recuerdo del suelo. Sus huesos tenían los códigos dinámicos de ambos mundos, resistencia pastoralista y sofisticación urbana. No eran ni completamente orientales ni occidentales, sino algo intermedio, un puente vivo entre los mundos indoeuropeos e iraníes. ¿Y la evidencia? No está tallado en piedra, sino en hilos de ADN recuperados de los cementerios de la Edad del Hierro en lo que ahora es Turkmenistán y el sur de Tayikistán. Los genetistas encontraron algo sorprendente, los tayikos modernos son casi indistinguibles de estos individuos antiguos. Sus genomas hacen eco de una continuidad tan rara en Eurasia que reescribe suposiciones sobre lo que significa ser nativo de un lugar. Esta no fue una civilización que fue reemplazada, evolucionó. Mientras que los persas de Occidente se mezclaban más con los linajes del cercano Oriente, y los pueblos turcos trajeron genes del este asiático de la estepa, los tayikos permanecieron anclados al plan genético establecido durante la Edad de Bronce. Aún más fascinante es lo que esto dice sobre la memoria. Historia escrita olvidó el Mac. Nadie recordó sus ciudades por su nombre. Sin embargo, las personas que vivían allí nunca se fueron realmente. Su legado no se perdió, se pasó en silencio, generación tras generación, incrustada en los cromosomas de niños que algún día se llamarían tayika. Entonces, cuando hablamos de orígenes tayikos, no solo estamos hablando de geografía. Estamos hablando de la supervivencia de una fusión ancestral profunda, inquebrantable por el barrido de pancartas imperiales o la propagación de lenguas extrañas. Este origen olvidado, esta reunión entre piloto y agricultor, entre el desierto y el asentamiento, no es simplemente un hecho genético. Es una historia de equilibrio. De alquimia cultural. De la historia humana destilada en la médula de un pueblo. No es de extrañar que el genoma tayika se mantenga estable, incluso cuando cambian las fronteras. Porque la base en la que se construyó nunca fue solo política o lingüística. Era biológico. Y fue construido para durar.
Debajo de las arenas del oeste de China, en el árido silencio de la cuenca de Tarim, los cuerpos comenzaron a surgir, asombrosamente bien conservados, vestidos con prendas de lana, algunos con rasgos caucasoides, otros con tatuajes y los ojos muy abiertos como si aún vieran las estrellas. Estas no eran las momias de Egipto, envueltas en ritual y oro. Estos fueron los muertos olvidados de un mundo olvidado. Y durante décadas, nadie sabía quiénes eran. Luego vino la conmoción. Cuando los genetistas secuenciaron su ADN, los resultados reescribieron la historia de Asia Interior. Estas personas de la Edad de Bronce, selladas en silencio del desierto durante 4000 años, no eran chinos, ni turcos, y no mongoles. Pertenecían a un linaje genético aislado y antiguo, más cerca de los siberianos de la Edad de Hielo que cualquier grupo moderno conocido. Llevaban ascendencia tan vieja que parecía interrumpida del tiempo, una población fantasma se suponía durante mucho tiempo. Pero luego, otro giro, una leve firma de ese mismo ADN apareció en las tierras altas de Tayikistán. No entre los habitantes de la ciudad o los agricultores de las tierras bajas, sino entre los tayikos de Pamiri, aquellos que viven donde el oxígeno se adelgaza, donde la piedra se encuentra con el cielo. No se esperaba. No se suponía que estuviera allí. Sin embargo, allí estaba, inconfundible, una astilla del genoma Tarim incrustado dentro del ADN de un pueblo que no tenía conexión documentada con esas antiguas momias. No hay ruta comercial entre ellos. Sin registro histórico. Solo genes susurrando a través de montañas y milenios. Y esto cambió todo. Porque significaba que el pueblo de la cuenca de Tarim, que durante mucho tiempo se cree que desapareció sin descendientes, no habían desaparecido por completo. Un pequeño rastro de su linaje perduró, conservado en silencio en las líneas de sangre de aquellos que vivían lejos hacia el oeste, a lo largo del techo fracturado de los Pamirs. Esta no era una mezcla ordinaria. No era parte de la fusión habitual de Bmak-Steppe lo que definió gran parte de la ascendencia tayika. Esto era algo más. Algo mayor. Algo raro. Los investigadores comenzaron a mapear la distribución y descubrieron que los subgrupos de Pamiri como Wahi y Sukni llevaban más de este antiguo componente tarim que los tayikos en Dushanbe o Samarcanda. La implicación fue clara, este no era un legado pan-tajik. Fue una herencia nacida en la montaña, transmitida en silencio de forma aislada, intacta por las migraciones radicales que remodelaron el resto de Asia Central. ¿Por qué ahí? ¿Por qué solo los Pamirs? La respuesta puede estar en la brutal geografía. De los Pamirs, a menudo llamados el techo del mundo, son una fortaleza natural, glacial, remota y en gran medida impenetrable para gran parte de la historia humana. Donde los ejércitos marcharon a través de las estepas abiertas y los comerciantes se movieron a través de cuencas del desierto, los Pamirs permanecieron quietos. Las poblaciones se establecieron y se quedaron. La deriva genética ocurrió en silencio. Y en algún lugar de esa quietud, un fragmento de las momias de Tarim vivió. Es una realización inquietante. Durante generaciones, la gente de Tarim fue tratada como un callejón sin salida evolutivo, una curiosidad cultural sellada por la arena. Pero ahora sabemos que hacen eco en el corazón de un pueblo moderno. Y no lo hacen a través de la conquista o el imperio, sino a través de la continuidad oculta, del tipo que escapa de la memoria histórica pero no la herencia molecular. Esto no es solo una nota genética. Es un profundo recordatorio de que nuestros mapas de ascendencia están incompletos. Esa historia a menudo extraña a sus huérfanos. Eso a veces, lo que desaparece en el texto sobrevive en la sangre. Los tayikos de Pamiri, a través de su aislamiento y supervivencia únicos, ofrecen un archivo vivo, no solo de herencia indoidánea, sino de algo más profundo. Algo que es anterior a las ciudades y guiones. Un puente entre los vagabundos de la Edad de Hielo y los constructores de la Edad de Bronce. Una resonancia de una población pensada hace mucho tiempo, ahora parpadeando en hilos mitocondriales y rastros autosómicos. Y así, la cuenca de Tarim, una vez silenciosa, vuelve a hablar.
No en tabletas de piedra o mito oral, sino en genomas que recuerdan lo que los imperios olvidaron. Durante siglos, los historiadores creían que sabían dónde comenzó la historia de los tayikos, en algún lugar entre el Oxus y el Zarafzán, anclado en el legado de las tribus iraníes orientales, formadas por estepa y tierra. Su idioma los vinculó hacia el oeste. Su ubicación los conectó al corazón de Asia Central. Pero faltaba algo. Una sombra en los datos. Un pedazo de ascendencia que no encajaba en el guión del norte. Y luego, enterrado en los rincones más improbables de su genoma, se encontró un rastro desde mucho más allá del Hindukush. No era obvio. Durante años, esta señal del sur se oscureció por el dominio de los componentes de Eurasia y estepa occidental. Pero con una secuencia más profunda y herramientas más nítidas, los genetistas comenzaron a detectar algo inesperado, una impronta del sur de Asia en el ADN tayika. Sutil, pero inconfundible. No vino de migraciones recientes. No era un producto del comercio moderno o los cruces coloniales. Era mayor, antiguo, de hecho. Incrustado en lo profundo de las capas autosómicas de su código genético era una afinidad por las poblaciones del subcontinente indio. Un enlace no a través del imperio, sino a través del tiempo. Y esto no era una anomalía única. Seguía apareciendo, a través de diferentes muestras tayikas, desde Afganistán hasta Tayikistán, e incluso entre los grupos de gran altitud en los Pamirs orientales. La señal genética alineada con los haplogrupos encontrados principalmente en el sur de Asia, R2, L, M20, H1, M52. Estos no fueron incidentales, eran parte de un patrón más amplio. Un intercambio olvidado, grabado en los huesos de hombres y mujeres. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Para comprender eso, uno debe mirar más allá de la genética y en los hilos frágiles del contacto antiguo. Mucho antes de la ruta de la seda, mucho antes de que el persa se convirtiera en el idioma del imperio, había rutas, sinuosas, resistentes y no registradas, que vinculaban Asia Central con el Valle del Indo. A través de los pases de montaña y las cuencas fluviales, los productos viajaron. Ideas movidas. Y a veces, también la gente. La cultura de Bactria margiana, ya un pilar genético de ascendencia tayika, compartía artefactos y vínculos comerciales con las primeras civilizaciones del sur de Asia. Los sellos, los motivos y la cerámica sugieren interacción. Pero el ADN va más allá. Sugiere que el movimiento humano, la migración real y reproductiva, ocurrió en esas fronteras del sur. Algunos investigadores colocan esta mezcla alrededor de 1000 a 1500 años hace, coincidiendo con los últimos periodos de Kusán y los primeros periodos islámicos. Cuando los límites entre Asia Central y el norte de la India eran más porosos que hoy. Otros argumentan por un pulso de la Edad de Bronce, cuando el mundo de Harappan se derrumbaba y las poblaciones estaban cambiando hacia el norte. De cualquier manera, el resultado es el mismo, una impronta del sur permanente en un pueblo del norte. Lo que hace que esto sea aún más convincente es quien no lo lleva. Entre las subpoblaciones tayikas, los Yaghnovis, un grupo de habla oriental geográficamente aislada, carecen por completo de este componente del sur de Asia. Su ADN refleja la ascendencia de estepa Mak más antigua y más sin encender. Este contraste es crítico. Demuestra que el aporte del sur de Asia no era universal en la antigua Asia Central. Era selectivo, regional y probablemente histórico, no prehistórico. Además, no es solo autosómico. Los haplogrupos maternos, particularmente los subclades de M y R comunes en el subcontinente indio, también aparecen en las mujeres tayikas. Esta no era una historia unilateral. No se limitó a la conquista impulsada por los hombres o los matrimonios comerciales. Fue una integración de espectro completo, con raíces que han sufrido. En algunas regiones, la proporción es sorprendentemente alta. Xinjiang Tayiks, especialmente los de los Pamirs orientales, muestran más de 20% de mezcla del sur de Asia en algunos modelos. Eso no es ruido, es señal.
Nos dice que el movimiento a través de las montañas no era solo este-oeste a lo largo de la ruta de la seda. También fue de norte a sur, enhebrando a India al interior de Asia de una manera que los historiadores rara vez han documentado. Y así, la imagen de los tayikos se vuelve más compleja. No solo herederos de nómadas de estepa indo-iraníes. No solo descendientes de los agricultores de meseta iraní, sino también primos distantes a los pueblos del sur de Asia, conectados no por la conquista, sino por las corrientes olvidadas de movimiento humano. Un pasado compartido, disperso por el tiempo, pero conservado en los cromosomas. Esta presencia del sur no cambia la identidad de los tayikos. Lo profundiza. Revela que incluso en las montañas, incluso en los valles tallados por el viento de invierno y el imperio, siempre hubo una conversación con el sur. Un susurro de más allá de los pases. Una sombra que se convirtió en parte de la luz. Hay una tensión tranquila en el paisaje genético de Asia Central, un tira y afloja entre Oriente y Occidente que dejó rastras no solo en idiomas e imperios, sino también en cromosomas. Y en ninguna parte esto está más delicadamente inscrito que en el ADN de los tayikos. Durante siglos, las olas de nómadas se extendieron por la estepa euroasiática, algunas desaparecieron sin dejar rastro, otras redujeron el mapa humano. Pero los que dejaron una firma genética vinieron del este. Tribus turcas. Bandas de guerra mongolas. Confederaciones de Xiongnu más antiguas que la historia china registrada. Se movieron no solo con flechas y caballos, sino con genes. Los tayikos, enraizados en el mundo de habla iraní, se pararon directamente en el camino de este movimiento. Sin embargo, no fueron consumidos por eso. En cambio, se midió lo que entró, no borrado, sino sedimento. Aproximadamente del 15 al 18% de su genoma hoy refleja la ascendencia del este de Eurasia. Llegó no en una inundación, sino en legumbres. Algunos durante el tiempo de los hunos. Otros bajo kaganates turcos. Y la última gran infusión, bajo los pancartas de Gengis Khan. Pero esta historia también desafía la expectativa. Porque si bien los genetistas pueden rastrear componentes de Asia Oriental en el ADN tayika, incluidos los haplogrupos de cromosomas y como M217 y M242, ambos vinculados a los linajes masculinos de Asia Oriental, las líneas maternas cuentan una historia diferente. Los haplogrupos mitocondriales orientales, como de IG, están presentes pero menos comunes. El patrón es claro. Los genes orientales que ingresaron fueron en gran parte a través de los hombres. Es un patrón grabado en todo el continente, un legado de dinámica de conquista, donde los soldados varones dejaron a los niños lejos de su tierra natal. Mientras que las mujeres locales transmitieron la firma genética más antigua de la región. Entre los tayikos, esta asimetría es vívida. El ADN muestra una presencia pequeña pero distinta de linajes transportados por tribus turcas y mongolas. Estos no son dominantes, pero son consistentes. Sugieren matrimonios mixtos limitados, tal vez entre las comunidades locales y las élites gobernantes o entre mujeres sedentarias y guerreros itinerantes. Sin embargo, la identidad paterna central, R1 a M17, seguía siendo dominante, un legado de las migraciones indoiránicas anteriores. Ese dominio es parte de lo que hace que el genoma tayika sea tan único. La influencia oriental existe, pero nunca se abrumó. A diferencia de sus vecinos de habla turca, uzbeks, Kirguistán, kazajos, cuya ascendencia de Asia Oriental puede exceder el 50%, los tayikos conservaron un núcleo genético que permaneció en gran parte euroasiático occidental. Aún así, incluso un componente minoritario cuenta una historia poderosa. En las comunidades de las tierras altas cerca de las fronteras de Kirguistán y China occidental, los hombres tayiques llevan M48, un linaje a menudo asociado con los descendientes de Gengis Khan. Algunos llevan coaplogroups que se remontan a las poblaciones de la estepa del este de Xiongnu o incluso las anteriores. Estas no son reliquias, son recuerdos heredados, escondidos dentro del cromosoma Y.
Los estudios autosómicos respaldan esto. Una porción de grupos de ADN tayika con genomas antiguos de la estepa oriental, de Mongolia, de Siberia, del reino de los hunos. Y, sin embargo, cuando se trazan junto a las poblaciones modernas, los tayikos se acercan a los persas y los pastuns que de Kirguistán o Ugurs. Su hilo de Asia Oriental es visible, pero no definen. Lo que es más revelador es lo poco que cambió el idioma. A diferencia de muchos grupos que adoptaron idiomas turcos después de la mezcla genética, los tayikos se mantuvieron firmes. Mantuvieron su lengua iraní, modificadas, sí, pero no reemplazadas. Absorbieron genes, pero resistieron el reemplazo lingüístico. Es un reflejo de la resiliencia cultural, o tal vez de estabilidad demográfica más profunda. La conquista mongol, a menudo imaginada como una ola que consumía Asia Central, dejó huellas más ligeras en el genoma tayiko de lo esperado. Quizás era la naturaleza de la tierra, montañosa, difícil de controlar. O tal vez fue la estructura de la sociedad tayika, descentralizada, difícil de penetrar a escala. Cualquiera sea la razón, su mapa genético muestra influencia sin agitación. Y en eso se encuentra el corazón del misterio. Por cada haplogrupo Genghis que llegó al grupo de genes tayikos, había docenas de linajes más antiguos que se mantuvieron firmes. Cada fragmento del este asiático está rodeado de o andamiaje de lente, marcadores que se remontan a la edad del bronce, a Bactria, a los indoidáneos. Esto no fue un reemplazo. Fue una capas. Un enredo tranquilo entre este y oeste, uno que enriqueció, pero no redefinió. Y así, los tayikos llevan un capítulo de la epopeya de Asia Oriental. Una nota al pie de la historia de las estepas. No como el conquistado o el borrado, sino como los herederos de una región que nunca fue una cosa. Una región donde la genética, como la historia, siempre se reescribía, pero nunca sobreescribía por completo. En los tramos orientales de los Pamirs, donde la provincia de Xinjiang de China sube hacia el cielo, vive un pueblo cuya existencia plantea preguntas que la ciencia no sabía que tenía que hacer. Son conocidos como los tayikos Xinjiang, y durante siglos han vivido al borde del mundo habitable, en un lugar demasiado frío para la comodidad, demasiado alto para la respiración, demasiado remoto para los ejércitos. Y sin embargo se adaptaron. Pero no en la forma en que alguien anticipó. Cuando los investigadores estudiaron por primera vez a las poblaciones de alta altitud, encontraron patrones que se hicieron eco en los continentes. Los tibetanos desarrollaron versiones únicas de EPAS1 y EGLN1, genes que regulan los niveles de oxígeno. Los pueblos andinos mostraron diferentes mutaciones que afectan el sistema cardiovascular. La suposición era que todas las adaptaciones a gran altitud siguieron una ruta genética estrecha, conformada por la evolución convergente. Luego vinieron los tajiques Xinjiang. Viviendo a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenían todas las razones para desarrollar las mismas herramientas genómicas. Pero los datos no coincidían con el modelo. Estos tayikos carecían de las conocidas variantes adaptativas de altitud. Su gene PAS1 era ordinario. EGLN1 no mostró una selección especial. Sin embargo, prosperaron, generación tras generación, en entornos hambrientos de oxígeno que castigan incluso a los extraños más aptos. La respuesta estaba en otro lugar, en lugares que nadie pensó para mirar. La adaptación de los tajiks Xinjiang no fue impulsada por los genes clásicos relacionados con la hipoxia. Estaba arraigado en un conjunto diferente de rasgos, genes asociados con la pigmentación de la piel, la estructura cardiovascular y la respuesta a la radiación UV. Las variantes ENERC2, BNC2, MPI y BEST1 surgieron como candidatos, no para la respiración, sino para la supervivencia en un entorno donde la luz solar extrema, la presión inducida por la altitud y el frío crónico convergen. Esta no fue evolución siguiendo el libro de reglas. Esto fue reescrito de supervivencia. Y cuando los científicos miraron más profundamente en sus genomas, surgió otra sorpresa.
Estos tayikos de las tierras altas llevaban una mezcla inusualmente diversa de ancestros, que combinaban componentes significativos de Eurasia Occidental, Asia del Sur y Euroasia. Algunas estimaciones mostraron más del 40% de ascendencia relacionada con el sur de Asia en ciertas personas. Esto fue mucho más alto que entre los tayikos de las tierras bajas en Dusanbe o Panjikent. ¿De dónde vino esto? Señaló una compleja historia de adaptación impulsada por la mezcla. A diferencia de otros grupos de gran altitud que se basaron en la evolución aislada, los tayikos de Xinjiang parecen haber sobrevivido absorbiendo la diversidad genética de múltiples direcciones. Un proceso que los científicos llaman introgresión adaptativa. Su resistencia no se construyó solo a través de la mutación. Fue formado a través de la mezcla de linajes distantes que trajeron nuevas herramientas para soportar los elementos. Su ubicación lo hizo posible. La meseta de Pamir siempre ha sido un punto de confluencia, un lugar donde los bordes de las civilizaciones se encadenan entre sí. Aquí, las poblaciones del sur de Asia, el interior de Asia y Eurasia Occidental se reunieron, no en conquista, sino en movimiento lento y humano. Y el resultado no fue solo la fusión cultural, sino la innovación biológica. Lo sorprendente es cuán diferentes los hace, incluso entre otros tayikos. Los análisis genéticos muestran que los tayikes de Xinjiang a menudo se separan de sus parientes lingüísticos, formando grupos distintos en los análisis de componentes principales. Su grupo de genes no coincide con la mezcla de STEPAMAC que se encuentra en los tayikos de Occidente. Lleva huellas digitales únicas de ascendencia relacionada con el Valle de Siberia e Indo, revelando una población forjada en un aislamiento tranquilo y una adaptación implacable. Las implicaciones son enormes. Porque durante décadas, los modelos de biología a gran altitud se construyeron alrededor de una sola narración, mutar o perecer. Pero los tajíes Xinjiang sugieren algo más, que la diversidad en sí misma puede ser una estrategia de supervivencia. Esa mezcla puede sustituir la mutación. Eso en entornos duros, la complejidad es su propio tipo de armadura. Nos recuerdan que la naturaleza tiene más de una forma de resolver un problema. Y a veces, la solución no está en el gen más fuerte, sino en la combinación más inesperada. La historia de los tajiks Xinjiang no se trata solo de altitud. Se trata de resiliencia a través de la mezcla. Un mosaico biológico no formado por conquista o colapso, sino por generaciones de resistencia tranquila. Su sangre recuerda las migraciones que otros han olvidado. Sus células susurran de vecinos antiguos ahora perdieron el tiempo. Y en sus pulmones, su piel, sus corazones, la evolución ha tallado un camino que nadie pensó buscar. En el gran barrido de la historia, el lenguaje a menudo monta la marea de la conquista. Llegan ejércitos, los imperios se elevan y las lenguas reemplazan las lenguas, a veces gradualmente, a veces durante la noche. Pero, ¿qué sucede cuando las palabras cambian y la gente se queda? Este es el acertijo en el corazón de la historia tayika. Hoy, hablan una variedad de persa, suave, poético, rítmico, inmerso en siglos de literatura y misticismo. Los vincula a Rumi y Ferdowsi, a Shiraz e Isfahán. En la superficie, sugiere un origen arraigado en lo profundo de la meseta iraní. Pero cuando los científicos trazaron la ascendencia de los tayikos, descubrieron algo sorprendente. Los genes cuentan una historia diferente. No hay evidencia de migración masiva de Irán occidental a Asia central que pueda explicar la transformación lingüística. Sino la demográfica, sin huella genética que coincida con el cambio de los dialectos del este iraníes a un idioma iraní occidental. El ADN permanece anclado a una mezcla regional más antigua, los pastores de la estepa Andronovo, los agricultores de Bmak y los aislados locales de las tierras altas. El genoma sigue siendo asiático central. Pero el idioma no lo es. Entonces, ¿de dónde vino el persa? Para responder a eso, debemos recurrir a un tipo diferente de fuerza, no militar, no biológico, sino cultural. En los siglos después de la conquista árabe de Irán, las fronteras orientales del mundo islámico entraron en una fase de transformación.
Ciudades como Balkh, Bukhara y Samarcanda se convirtieron en centros de la cultura persianada, no impuestas desde afuera, sino cultivadas desde adentro. Sogdian, una vez que el idioma iraní dominante del comercio y la diplomacia en la ruta de la seda comenzó a desvanecerse. Sus dialectos se fracturan. Y en su lugar, Perchen Rose, el idioma de la corte, el comercio y la beca. Pero el cambio no provenía de una afluencia de persas. Viene de la propagación del prestigio persa, revivido y reestructurado después de siglos de dominio árabe, se convirtió en el medio de poesía, teología y ciencia. Era el lenguaje del poder, y en un mundo cosmopolita donde la identidad estaba cada vez más vinculada a la cultura en lugar de al clan, el lenguaje se convirtió en una opción, un marcador de sofisticación y acceso. Y así, con el tiempo, las personas que alguna vez habían hablado dialectos orientales del este comenzaron a hablar persa occidental. Sus genomas se mantuvieron estables, sus aldeas sin cambios, pero sus palabras se transformaron. No era la primera vez, y no sería la última. Este patrón, del cambio de lenguaje sin reemplazo genético, se ha desarrollado en todo Asia. Los uzbeks adoptaron turco mientras conservaban en gran medida ascendencia iraní. Los turcos hablan una lengua turca, pero están genéticamente más cerca de sus vecinos iraníes que de sus primos lingüísticos. Y los tayikos, en la dirección opuesta, abrazaron un idioma persa sin dar la bienvenida a la sangre persa. Esto revela algo fundamental: el lenguaje no siempre está vinculado a la ascendencia. A veces, se extiende como una corriente, retirada por la religión, por la beca, por imperio. A veces se vuelve aspiracional, como la seda o el guión, una herramienta para ingresar a un mundo más amplio. Y sin embargo, este cambio no fue uniforme. Ciertos subgrupos tayikos, como los Yagnovis, resistieron la marea lingüística. Hasta el día de hoy, preservan una lengua oriental iraní, un fósil lingüístico de un tiempo antes de la ola persa. Y curiosamente, su genética también difiere ligeramente. Menos entrada sureña. Más continuidad de la estepa. Su historia es un recordatorio de que incluso en la transformación cultural, algunas islas permanecen intactas. Pero para la mayoría de los tayikos, la persanización del discurso no borró quiénes eran. En cambio, colocó una nueva identidad sobre una más antigua. Una adopción cultural que mejoró, en lugar de reemplazarse. Y así, llegamos a una paradoja: un pueblo genéticamente descendido de los antepasados del este de Irán, alineados lingüísticamente con el oeste de Irán y en forma cultural por la fusión de ambos. Sin requerido invasión. Al final, el persa hablado por los tayikos no llegó a espaldas de los colonos. Llegó a través de manuscritos, a través de poetas de la corte, a través de la lenta gravedad de la civilización. No vino con la espada, sino con la pluma. Y ese, tal vez, es el tipo de conquista más duradero. A menudo hablamos de los tayikos como personas solteras, un idioma, una herencia, una región. Pero entra en las sombras de montaña de Badakhshan o camina por los callejones tranquilos del valle de Yaghnov y encontrarás una verdad diferente. Debajo de la superficie de una identidad compartida se encuentra un mosaico de microhistorias, cada una con su propio ritmo genético e historia ancestral. Porque el término tayiko no es un plan biológico. Es un paraguas cultural, uno que protege a las poblaciones distintas que, aunque unidas por el lenguaje y la geografía, tienen diferentes ecos del pasado. Toma el Pamiris. Ubicado en lo profundo de los rangos orientales, estas comunidades de las tierras altas hablan idiomas que no son dialectos de tayiques, sino que las lenguas orientales del este de todo el este, Guají, Sukni, Sarikoli y más. Lingüísticamente divergente, sí, pero genéticamente también tienen firmas únicas. Su ADN contiene proporciones más altas de ascendencia de Eurasia Oriental que sus homólogos de tierras bajas. TH no es incidental. Refleja generaciones de contacto con las poblaciones vecinas turcas y siberianas, no a través de la conquista, sino a través de la proximidad y los matrimonios mixtos en regiones donde los límites culturales se difuminan pero la topografía aislada.
Y luego están el pueblo de Yagnovi, los custodios de un idioma descendieron directamente de Sogdián, la lengua que alguna vez fue poderosa de los comerciantes y sacerdotes de Asia Central. Aislados en su valle al norte de Dushanbe, se han resistido tanto a la asimilación lingüística como a la mezcla genética. A diferencia de otros grupos tayikos, muestran poca o ninguna influencia del sur de Asia, y menos aportes de Asia Oriental también. Sus genomas son notablemente cercanos a los individuos de la Edad del Hierro excavados de la región, un archivo vivo de los antiguos habitantes de Asia Central. Lo que distingue a los Yagnovis no es solo lo que llevan, sino lo que les falta. Mientras que otros grupos tayikos muestran rastros genéticos de las migraciones medievales, turco, del sur de Asia, incluso pulsos mongólicos menores, los Yagnovis parecen genéticamente aislados. Como si el tiempo se doblara alrededor de su valle y mantuviera a raya la historia. Son menos mixtos, menos reescritos. Su continuidad es su distinción. Pero contrasta con eso con los tayikos urbanos de ciudades como Samarcanda o Bukhara, regiones históricamente expuestas al comercio, el imperio y la movilidad. Aquí, el conjunto de genes es más amplio. Los haplogrupos del cercano oriente, el sur de Asia y el este de Asia hacen apariciones en cameo. La mezcla no refleja una sola migración, sino 1000 años de mezcla tranquila, en capas a través de mercados, matrimonios y movimientos invisibles para los mapas políticos. Incluso el ADN mitocondrial, que pasa de madres a niños, cuenta una historia fragmentada. Algunas mujeres tayicas llevan linajes comunes en Europa y en el cercano oriente. Otros tienen haplogrupos encontrados en el sur de Asia o el norte de China. Un estudio identificó más de 90 linajes maternos distintos entre solo 150 muestras tayicas. Eso no es ruido, eso es evidencia de una profunda complejidad genética materna, un tapiz tejido a través de miles de nacimientos durante miles de años. ¿Y qué hay de los tayikos Xinjiang, muy al otro lado de la frontera en el oeste de China? Su perfil genético es el más singular de todos. En comparación con los tayikos en Tayikistán o Afganistán, llevan niveles elevados de ascendencia del sur de Asia, así como rastros de fuentes chinas siberianas y centrales. Su estilo de vida de gran altitud también ha esculpido su biología de manera específica, distingue no solo culturalmente, sino fisiológicamente. Esto no es fragmentación. Es resiliencia. Porque a pesar de estas diferencias, en el lenguaje, en la mezcla, en la adaptación, las personas que caen bajo el nombre tayiko todavía comparten una base histórica común. Su centro genético permanece arraigado en la misma fusión de bronce y edad del hierro que definió las poblaciones indoiráneas tempranas de la región. Pero ese origen compartido no borró los matices regionales. En cambio, permitió que la variación floreciera, formada por ríos, pases y fronteras políticas que aumentaron y cayeron con el tiempo. Un tayiko puede llevar la impronta de las momias de Tarim. Otro puede descender de un sacerdote de Sogdián. Un tercero puede llevar el ADN materno que sugiere a un viajero olvidado de la India. Cada uno un hilo. Cada uno una historia. Y así, cuando decimos tayiko, no estamos nombrando una sola identidad genética. Estamos describiendo una constelación. Un conjunto de puntos que orbitan un centro compartido, pero rastrean diferentes arcos a través del tiempo y el espacio. Un recordatorio de que la identidad puede unificarse sin ser uniforme. Comparten calles, mercados, ciudades ancestrales construidas bajo el mismo sol. Tayikos y uzbeks, dos nombres a menudo susurraban como opuestos en la historia de Asia Central. Uno habla persa, el otro turco. Uno reclama una herencia iraní, la otra un pasado nómada. Pero despegar la piel de la historia, y algo más extraño emerge, el límite entre ellos es más delgado de lo que parece. Durante décadas, la identidad étnica en esta región se ha escrito a través del lente del lenguaje y el imperio. Los uzbeks fueron etiquetados como herederos para los kaganatos turcos. Tayikos, como descendientes de los antiguos iraníes.
Pero cuando los investigadores comenzaron a comparar sus genomas, los resultados desafiaron cada narrativa de libros de texto. El ADN contó una historia diferente. A nivel genético, los tayikos y los uzbeks son mucho más similares de lo que sugieren sus divisiones lingüísticas. De hecho, algunos estudios encontraron menos del 1% de distancia genética general entre los dos grupos. Eso es menos de lo que separa muchos altavoces de dialecto regional dentro de un solo país europeo. Entonces, ¿cómo se volvieron tan parecidos estos pueblos diferentes? La clave radica en una historia que es anterior al lenguaje. Ambas poblaciones descienden de la misma antigua fundación de Asia Central, una mezcla de pastores de la estepa de la Edad de Bronce y los agricultores de la meseta iraní. El mismo sustrato indo-iraní atraviesa a ambos grupos. Es el andamio en el que se construyó todo lo demás. Luego vinieron las migraciones turcas. A partir del siglo VI, las olas de nómadas de habla turca se movieron hacia el oeste, estableciéndose en oasis y entremezclándose con poblaciones locales. Pero esta no fue una revisión demográfica, fue un cambio cultural. En muchos casos, las comunidades de habla iraní adoptaron gradualmente las lenguas turcas, especialmente en regiones dominadas por el poder político de la estepa. Eso es cuántos tayikos ancestrales se convirtieron en uzbeks. Sus genes permanecieron en gran medida iguales. Pero su lengua cambió. Incluso hoy, puedes rastrear la división. En las comunidades uzbekas, el haplogrupo R1AYDNA, típico de los linajes indoirán, sigue siendo generalizado, aunque a frecuencias ligeramente más bajas que en los tayikos. Otros marcadores, como los haplogrupos J, L y R2, también aparecen en ambos grupos. Estas no son superposiciones coincidentes. Señalan ascendencia compartida, no historias paralelas. Lo que los separa más claramente es el componente de Asia Oriental. Los uzbeks tienden a transportar niveles más altos de mezcla de Eurasia Oriental, a menudo entre 35% y 50%, dependiendo de la región. Esto refleja la asimilación histórica de los nómadas turcos en el grupo de genes locales. Por el contrario, los tayikos suelen llevar solo del 15% al 18% de la ascendencia de Asia Oriental, con algunos grupos aislados que muestran aún menos. Pero incluso esa diferencia tiene sus límites. Hay uzbeks en el sur, especialmente en el antiguo Heartland de Sogdian, que muestran mucho menos aportes del este de Asia y se superponen genéticamente casi por completo con las poblaciones tayikas. Sus familias pueden hablar uzbek, pero sus cromosomas susurran en un idioma más antiguo. Y eso nos lleva a la paradoja. Los mismos términos tayikos y uzbeques son productos de la historia política, no claras divisiones genéticas. En muchas partes de Asia Central, la identidad era fluida. Un cambio en la dinastía, un cambio en la instrucción escolar o un nuevo idioma oficial podría volver a dibujar las líneas de pertenencia, pero rara vez las líneas de sangre. Algunas familias fueron etiquetadas tayiques bajo un censo, uzbek en otro. Las aldeas enteras cambiaron su identidad declarada dependiendo de la élite gobernante o el lenguaje del comercio. Estas no eran mentiras, eran adaptaciones. Incluso los rasgos físicos, a menudo estereotipados entre los grupos, no se mantienen bajo escrutinio. Hay uzbeks de ojos claros en Fergana. Tayikos con características mongoloides en Badakhshan. El espectro es continuo, no categórico. Lo que nos lleva a la ilusión misma. La diferencia entre tayik y uzbek, en muchos casos, es menos sobre el origen y más sobre la evolución, no de quiénes eran sus antepasados, sino qué camino caminaron cuando llegó el tenedor. Algunos tomaron el camino del lenguaje turco, alineándose con los nuevos poderes políticos. Otros se quedaron en la corriente lingüística de la cultura persianada. Ambos caminos surgieron del mismo suelo, la misma mezcla genética antigua. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué separa a un tayiko de un uzbek? La pregunta más profunda podría ser, ¿cómo definimos la diferencia en absoluto? ¿Por lengua? ¿Por haplogroup? ¿Por fronteras imaginadas dibujadas por académicos y sultanes?
O escuchamos con más atención, al genoma, a los antiguos linajes que ambos llevan, al consenso silencioso de la ascendencia que sobreviva al imperio? Las civilizaciones han ido y atravesado en Asia Central como el viento sobre piedra, breve, contundente y finalmente borradas. Las ciudades se elevaron a orillas de los antiguos ríos, cayeron a la conquista y desaparecieron bajo capas de polvo. Los idiomas cambiaron. Las banderas cambiaron. Las religiones se arraigaron, florecieron y fracturaron. Pero debajo de todo, algo más profundo soportado, no en libros, no en monumentos, sino en el cuerpo humano mismo. El ADN de los tayikos tiene un secreto que ninguna guerra podría quemar, ningún imperio podría enterrar, un linaje que ha sobrevivido al arco completo de la historia registrada. Esto no es hipérbole. Los antiguos genomas extraídos de los entierros de la Edad del Hierro en lo que ahora es Tayikistán, Turkmenistán y el norte de Afganistán revelan algo extraordinario. El perfil genético de esas personas de 2.500 años de antigüedad es sorprendentemente similar al de los tayikos modernos. No es una vaga semejanza, un eco directo. Pocas poblaciones en el mundo pueden reclamar una continuidad tan larga. Donde otros fueron reestructurados por la migración, la invasión y la asimilación forzada, el genoma tayiko ha mantenido un notable grado de estabilidad ancestral. Es como si la tierra misma preservara el ritmo genético de sus primeros pueblos establecidos, la misma mezcla de pastorales de estepa y agricultores del sur que definieron por primera vez la región durante la Edad del Bronce. Pero la continuidad no significa estancamiento. A lo largo del tiempo, llegaron pequeñas adiciones, desde el este, desde el sur, desde las tierras altas vecinas. Pero estas adiciones se doblaron en la base en lugar de reescribirla. La base genética permaneció intacta, como una antigua melodía sobre la cual ocasionalmente tocaban los nuevos instrumentos. Uno de los marcadores más poderosos de esta estabilidad se encuentra en la estructura del linaje masculino. El haplogrupo R1A-Z93, a menudo asociado con expansiones indo-iraníes, domina el panorama del cromosoma y de los hombres tayikos. No llegó recientemente. Ha sido enraizado aquí durante más de 3 milenios. Además, sus subclades son estrechos y repetitivos, lo que indica fuertes efectos fundadores. Un puñado de antepasados masculinos, quizás líderes tribales o primeros jefes, dejaron un legado tan profundo que su línea genética continúa a través de vastas franjas de la población tayika moderna. Este no es solo un artefacto de tamaño de la población. Sugiere continuidad social, la preservación de linajes durante docenas de generaciones ininterrumpidas por el reemplazo extranjero o el desplazamiento generalizado. En una región famosa por la conquista, los tayikos de alguna manera permanecieron, no intactos, pero ininterrumpidos. Incluso cuando los imperios como los aqueménidos, los cusanos o los timúridos gobernaron sobre estas tierras, su impacto demográfico fue relativamente superficial. El cambio cultural llegó, pero el núcleo genético perduró. Cada capa de historia agregó matices, pero la estructura debajo se mantuvo notablemente consistente. Compare esto con otras regiones de Eurasia, donde las migraciones a menudo borraban el paisaje genético anterior. Las Islas Británicas, por ejemplo, vieron una rotación significativa entre las edades neolíticas, de bronce y de hierro. En Anatolia, las capas de conquista de indoeuropeos, persas, griegos y turcos remodelaron profundamente el grupo de genes. Pero en Asia Central, particularmente entre los tayikos, el hilo ancestral se mantiene firme. Incluso es visible en el ADN mitocondrial, que rastrea las líneas maternas. Las mujeres tayikas de hoy llevan muchos de los mismos haplogrupos que se encuentran en muestras antiguas, evidencia de que esta continuidad no se limitó a los linajes guerreros o los hombres de élite. Corrió por comunidades enteras, madres, hijas e hijos, viviendo, casándose y sobreviviendo en los mismos valles durante miles de años. Y, sin embargo, esta historia estuvo oculta durante siglos. Porque el mundo prestó más atención a los conquistadores, a los mongoles que tronaron, a los turcos que remodelaron las lenguas, a los rusos que redujeron los mapas.
Los tayikos a menudo se pasaban por alto, despedidos como restos de un tiempo más antiguo. Pero en ese despido radica la verdad, son restos, y todavía están aquí. Restos no de derrota, sino de resistencia. No necesitaban conquistar continentes para escribir su legado. Su legado está en su persistencia. En el hilo ininterrumpido desde la edad de bronce hasta el presente. En el puente genético que vincula a los antiguos pastores y agricultores con estudiantes y comerciantes modernos en Dusanbe, Kuhand y Korub. Y así, el corazón de Asia Central late con una continuidad rara en la historia humana. Mientras que otros fueron desarraigados, los tayikos se mantuvieron rápido. Sus genes cuentan una población que absorbió los vientos de cambio pero permaneció anclado en su lugar. No congelado en el tiempo, sino forjado por él. En los corredores silenciosos del tiempo profundo, donde la historia no deja inscripción y la memoria no tiene lenguaje, solo queda un testigo, el ADN. Invisible. Sin molestias. Innegable. No exagera. No lo olvida. Mientras que los reyes se pierden por borrado y las ciudades se desmoronan en el polvo, la doble hélice lleva historias hacia adelante demasiado viejas para el pergamino, demasiado íntimos para las crónicas. Y en el caso de los tayikos, esa historia se lee como un palimpsest, no de conquista o reemplazo, sino de resistencia en capas. Es un registro escrito no en empire, sino en herencia. Porque mucho antes de que el mundo supiera nombres como Sogdián, persa o mongol, estas tierras estaban habitadas por personas cuyo legado persiste, no en las lápidas, sino en las mitocondrias. Su existencia está tallada en el código de los vivos, y en ninguna parte es ese legado más intrincadamente conservado que en el genoma tayiko. Lo que lo hace notable no es sólo de quien descienden, sino lo que ha sobrevivido dentro de ellos. Fragmentos de linajes que desaparecieron de los mapas todavía susurran en su sangre. Variantes genéticas vinculadas a las poblaciones perdidas, aislados de la cuenca de Tarim, los urbanitas Mac, los jinetes de Andronovo y los agricultores relacionados con el Indo, todos continúan en silencio. Codificados en la fisiología de un pueblo moderno que nunca se declararon herederos de eso. Algunos linajes son tan viejos, son anteriores a la palabra escrita en sí. Otros rastrean a través de líneas maternas, ininterrumpidas durante milenios, desde el pasado sombrío hasta el presente, no pasó a través de la guerra o la doctrina, sino de una hija a la siguiente, sin ser notado. Es aquí donde encontramos algo que pocos esperan de la historia, continuidad invisible. Cuando los genetistas miran el genoma tayika, ven capas de componentes antiguos que han desaparecido en gran medida en otros lugares. La columna vertebral del este iraní, sobrescribida en las poblaciones vecinas, sigue en pie. El hilo bactriano, esquivo en arqueología, se conserva aquí. Incluso las sugerencias de los primeros aislamientos de Asia Central, aquellos que predientan dispersiones indoeuropeas, permanecen integradas como fósiles genéticos dentro del ADN moderno. Este no es el producto del aislamiento solo. Es el resultado de las generaciones que se adaptaron, integraron y sufrieron, sin borrar las raíces debajo de ellas. Cuando muchas regiones se reconfiguraron genéticamente por la migración de masas, el genoma tayika evolucionó con continuidad en lugar de colapso. Y eso lo convierte en una cápsula de tiempo. Un archivo molecular. Uno que contiene no solo las respuestas a la ascendencia local, sino a preguntas más amplias sobre cómo la humanidad se movió, se fusionó y tenía sentido de identidad ante las fronteras y las banderas. También es un espejo, que refleja contradicciones que ningún mapa puede resolver. Un idioma iraní occidental en un este iraní genoma. Una identidad persa forjada por personas con componentes del sur de Asia y Euroasia oriental. Una nación que comparte más con los antiguos agricultores de las tierras altas que con los imperios que alguna vez gobernaron sobre ellos. Estas no son anomalías. Son la norma de la historia real, complejos, inconsistentes, vivos. El ADN que el tiempo olvidó no se olvida en absoluto. Pulsa en las venas. Forma caras.
Respira pulmones adaptados al aire delgado y los valles de selección solar. Sobreviven personas que nunca han leído los estudios que llevan su historia, pero viven todos los días. Y tal vez ese es el giro final en la historia tayika. Mientras que los académicos debatieron quiénes son, iraníes, asiáticos centrales, indoeuropeos, su ADN nunca se detuvo. Nunca le importó la categoría. Simplemente recordado. No como un monumento, sino como una función. No en palabras, sino en código. Y ahora, con cada genoma secuenciado, ese antiguo silencio habla, revelando a un pueblo no definido por lo que cambió, pero por lo que nunca desapareció.